pero que además de eso, una de las exigencias más importantes para la sociedad colombiana es la repolitización de la sociedad como tal. Es como nosotros logramos que la sociedad entienda que los problemas que nos aquejan los tenemos que resolver nosotros mismos y que esos problemas no los vamos a resolver simplemente a bala o generando imaginarios que no garantizan efectivamente que Colombia pueda resolver asuntos tan importantes como esos. Y quiero también en esto decir otro elemento que me parece importante en el debate, como dos o tres cosas. Y una de ellas tiene que ver con la preocupación que nos asiste, además de pensar que a la gente se le olvidó. Alguien me decía que si yo creía que el país tenía mala memoria, yo decía que el país de lo que único que se acuerda es de un partido de fútbol donde Colombia no sé cómo le ganó a Argentina 5-0 y donde uno piensa que la historia de Colombia como que se suspende en un partido de fútbol, en quién tapa el mejor gol o quién hace los mejores goles o que la gente se acuerde de Guita porque brincábamos y cómo tapando los goles, ese tipo de cosas, pero a la gente se le olvida tan rápidamente que existió una masacre, que a la gente se le olvide tan rápidamente algo que pareciera que no valía la pena porque eran contradictores de muchos o porque eran personas que pertenecían al Partido Comunista. Colombia es de los pocos países del mundo que asesinó toda una opción política, que fue la Unión Patriótica. Colombia es de los pocos países del mundo que se dio el lujo de hacer un pacto donde supuestamente podían aspirar al Consejo, a las asambleas, podían estar en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, y fueron y esperaron, yo diría que de las formas más perversas, como que se identificaron y apenas se identificaron, los asesinaron uno por uno. Entonces, yo me pregunto, ¿es posible que una expresión armada pueda creer en la sociedad, en el establecimiento, en sus instituciones, si efectivamente cuando se logra llegar a acuerdos no se cumplen? Es más, voy a plantear también otra cosa que tiene que ver con los paramilitares. El gobierno apoyó que hubiera un proceso con todas las dificultades y las críticas y las desventajas, pero lo cierto fue que se llegaron a acuerdos de que se juzgaban en el país, de que no se extraditaban y de que se permitiría efectivamente la desmovilización. Y esas personas, de la misma manera como en un momento determinado la Unión Patriótica creyó que podía darse un proceso de paz y de reforma en el país, de reformas en el país, hoy esos señores paramilitares a quienes hemos combatido en muchos espacios, pero que aceptamos que vean unas reglas así no fueran las que nosotros hubiéramos querido, están extraditados en Estados Unidos. Y están extraditados por una razón muy sencilla, porque ellos tienen la verdad del paramilitarismo y de gran parte de la guerra en el país. Y haberlos extraditado es garantizar la impunidad en el país. Y es garantizar que mucha gente, por ejemplo, que nadie sepa en el país cómo fue que a los dirigentes sindicales los asesinaron, lista en mano. ¿Y cómo es posible que en Colombia existan hornos crematorios? ¿Quién los fabricó? ¿Quién los trasladó hasta el sitio? ¿Quién escogió la lista de las personas vivas que eran metidas en los hornos crematorios para escarmentar al resto de la población, que muerta del miedo y del terror se tenía que aguantar todas esas violaciones a los derechos humanos, porque precisamente las llevaban a ver los hornos y las metían vivas a las personas de la comunidad que eran contrarias a lo que estaba pasando, para que los demás no hablaran del terror, para que los demás no hablaran del miedo, para que los demás no se quejaran inclusive de cosas tan elementales como decir: aquí no hay escuela, aquí no hay centro de salud, aquí se robaron las elecciones, aquí vino un señor y violó todas las niñas de la comunidad, aquí vino alguien y jugó fútbol con las cabezas de los muchachos en un barrio o en una vereda o en un corregimiento, pero también que esos hornos crematorios sirvieron para borrar las huellas de muchos que asesinaron y que mataron y que había que desaparecer de todas maneras para que la gente no supiera dónde estaban. Y eso es lo que el país con mucho dolor necesita saber, pero también que la comunidad internacional necesita saber. Y yo quiero decirles a ustedes que la lucha de nosotros por lograr las liberaciones de las personas que están en poder de las FARC y en poder del ELN significa trabajar de manera definitiva para acabar con el secuestro, con la retención como arma de negociación política.
porque de esa manera nosotros no logramos tampoco convencer a que la sociedad colombiana requiere otros métodos, otros mecanismos y no precisamente esos para creer que se puede alcanzar otro sueño de democracia en el país. Pronto, para contarles cómo vamos de bien, cómo camina de bien el proceso, cómo hemos logrado inclusive que los paramilitares que asesinaron y que son los más importantes jefes paramilitares que ha tenido el país empiecen a darse cuenta que su contribución es una gran contribución a la paz y hace parte de esa Colombia que no podemos volver a repetir. Pero qué tan importante que nosotros a finales de este año, antes de que se termine el año, estemos leyendo una declaración que hace aplicación del derecho internacional humanitario y que pasa además por cosas tan claras como discutir y defender los derechos de los presos políticos en las cárceles, que viven en las peores condiciones y a quienes no se les aplica la justicia y a quienes no se les garantiza el debido proceso. Yo creo en eso, yo creo en la esperanza de mi país y creo en gente como ustedes que desde aquí también añora, sufre, goza, padece muchas cosas, el extrañamiento es tan horrible, pero que también cada cosa que hacen y que cada cosa que hacemos va dirigida a eso. Así que no crean que todo es malo, ni crean que todo está perdido, como dice el poema. Bueno, yo sí diría como el poema, aquí vengo a entregar mi corazón. Pero lo que he querido decir es, hay cosas maravillosas, llegar al país y encontrar que hay mucha gente empujando, mucha gente enfrentando esto, mucha gente soñando que pueda haber la paz. Yo creo que es muy esperanzador y tengan la absoluta certeza de que vamos a ser capaces de lograrlo. Los colombianos somos muchos más que esas cosas malas que dicen de nosotros y de nosotras. Los colombianos y las colombianas somos tal vez el pueblo más resistente del mundo. Hemos llorado lo que nadie creo que haya llorado en los últimos años en América, ni diría yo que también en muchas latitudes donde hay guerra hemos llorado mucho. Yo creo que podíamos hacer un océano con todas esas lágrimas y de pronto hasta un océano con toda esa sangre, pero eso lo tenemos que convertir ya en fortalezas. Fuimos capaces de resistir, fuimos capaces de aguantar, todavía estamos viviendo, somos sobrevivientes de muchas cosas que no quisiéramos que volvieran a ocurrir, pero ahora que estamos vivos, que somos capaces de reivindicar el derecho a vivir, el derecho a pensar, que somos capaces de sufrir por lo que le pasa a otro ser humano en Colombia, el que no duerme, el que no tiene que comer, el que no tiene dónde estudiar, el que se va a buscar otro mejor destino. Si somos capaces de hacer ese montón de cosas tan maravillosas, si somos tan buenos seres humanos, si somos capaces, a pesar de nuestro dolor, de salir a marchar a favor de los palestinos, si somos capaces de salir a marchar porque África pueda realmente encontrar su rumbo, si somos capaces de salir a marchar porque en otras latitudes que sufren como nosotros nos solidaricemos y hagamos plantones, tenemos que ser capaces de salir a marchar por la esperanza, tenemos que ser capaces de salir a marchar contra la guerra y tenemos que ser capaces de soñar, de decir como decía Martin Luther King, I have a dream, nosotros también tenemos un sueño. Ese sueño es la esperanza de Colombia, es la esperanza de una Colombia unida y es la esperanza de una Colombia en paz y sin guerra. Mil gracias. En nombre de mujeres y hombres, que vemos en ti un ejemplo de valentía y compromiso con la paz y la democracia de nuestra amada Colombia. Como mujer me siento orgullosa de poder darte las gracias por estar entre nosotras, sabiendo que abres caminos de libertad y justicia, para que un día no muy lejano se dé el reencuentro de esa patria dispersa por el mundo, en la tierra.